La canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de Francia, François Hollande, piden una respuesta unificada de Europa ante la crisis migratoria. Primero, hay que recordar que en Europa se vive una oleada migratoria en la que miles de personas están llegando provenientes del Medio Oriente, de países como Afganistán, como Palestina, como Siria, Libia, pero también países de África, porque buscan huir del hambre, de la crisis, de la pobreza, de las guerras, de la violencia, de la sangre. Buscan una mejor calidad de vida. Prácticamente lo que buscan los inmigrantes indocumentados de Latinoamérica, Centroamérica y Suramérica que viajan hacia Estados Unidos, incluso hacia Canadá, algunos se residen en México y, bueno, valga la redundancia, buscan una mejor calidad de vida también. Pero en Europa, la canciller alemana y el presidente francés se reunieron el día de ayer, lunes, en Berlín, la capital de Alemania, para buscar una postura común europea a la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando se dio la Segunda Guerra Mundial también hubo una crisis migratoria porque la violencia y la escalada de violencia y de tensiones era tan alta que miles de personas tuvieron que irse a un lugar seguro, a buscar un refugio para huir de la guerra. Lo mismo sucede el día de hoy, lo mismo sucede actualmente, y por ello es necesario, y de hecho lo han considerado imperativo, que se acuerde una política común para la situación migratoria en Europa. Merkel instó a los países de la Unión Europea que tienen un derecho de asilo similar a ponerlo en práctica lo antes posible, es decir, tienen un derecho de asilo, un sistema para otorgar derechos de asilo a los inmigrantes, y de esta forma la Unión Europea debe llegar a un consenso para que conjuntamente, a pesar de que haya diferencias migratorias y en los sistemas migratorios de los Estados miembros, acordar una política común en consenso para crear un sistema universal legislado y configurado por las políticas de la Unión Europea para por lo menos atender esa situación a corto plazo. Entonces, ellos reclamaron, el presidente de Francia y la canciller de Alemania, este lunes en Berlín, una respuesta unificada de Europa ante la actual crisis migratoria. Tenemos que establecer un sistema unificado de derecho de asilo, aseguró en rueda de prensa el presidente francés, que calificó la llegada masiva de migrantes a Europa de situación excepcional que durará cierto tiempo. Tanto Merkel como Hollande instan a Italia y Grecia a abrir este año los centros de refugiados y avanzaron que presentarán una propuesta conjunta para una política comunitaria de asilo. Los centros de registro en Grecia e Italia deben abrirse este año, sin dilaciones, afirmó la canciller en la comparecencia conjunta de los dos líderes que precedió a su reunión en Berlín. Países como España, Grecia, Italia, pero también como Serbia, Macedonia, Hungría, Francia, son países que están viviendo esta oleada migratoria. Grecia sirve de puerto de llegada, ya que muchos desembarcan en las costas griegas, algunos tienen que atravesar Macedonia para llegar a Hungría, y también a través de Grecia logran ir hacia otros países como Italia, como España, y es por ello que se necesita acordar una política común porque son muchos los países involucrados y por ende tienen que trabajar juntos para resolver esta situación. Si bien ya existen centros de refugios y registro familiar, es necesario que el sistema de asilo se reforme, haciendo que el registro familiar y estos otros componentes, tales como el censo, la asignación a un asilo, puedan configurar una red nacional de asilos que trabajen conjuntamente, es decir, que todos los asilos de cada Estado miembro de la Unión Europea estén intercomunicados para que puedan otorgar permisos de estatus temporal, y una vez que se logre crear una ley a favor de los inmigrantes, poder otorgarles la ciudadanía y reestructurar el sistema migratorio, porque el permiso de estatus temporal sirve para que puedan quedarse, estar registrados en el país, asignados a un asilo en diferentes partes del país, por ejemplo Francia, y de esa forma cuando ya la situación logre estabilizarse y se les venza ese permiso de estatus temporal, poder otorgarles la ciudadanía si cumplen con los requisitos y si el sistema de registro y el sistema migratorio del país ya está lo suficientemente configurado como para que se les pueda otorgar la ciudadanía, porque nuevos ciudadanos al país implica
un aumento en la recaudación fiscal, también una, digamos, expansión del mercado laboral. Tienen que crear una mayor oferta de empleos, y al tener que crear una mayor oferta de empleos tienen que incentivar el gasto público, y para poder incentivar y aumentar el gasto público necesitan más ingresos. Es una cadena. Al tener más ingresos aumentan el gasto público, y al aumentar el gasto público pueden también crear mayor oferta de empleos, acordando políticas de infraestructura, de inversión, y al crear una oferta de empleos esos inmigrantes pueden insertarse en el mercado laboral, y esto implica que tienen que aportar a la recaudación fiscal del país. Por ello tienen que reestructurarse el sistema migratorio para que una vez que se les vence ese permiso de estatus temporal puedan quedarse en el país y cumplir con su deber civil como ciudadanos nacionalizados, si es que llegan a cumplir con los requisitos para quedarse en ese país. La canciller de Alemania manifestó además su deseo de que la instalación de centros de registro en los países de primera entrada, Grecia e Italia, en particular tengan lugar este año, es decir, colocar centros de registro, pero en demasía, para que pueda esta política surtir y dar un efecto positivo a un corto plazo, porque la situación es muy precaria y tienen que atenderse cuando antes. Subrayando que Francia y Alemania son solidarias, el jefe de Estado francés también señaló su aspiración de que haya una repartición equitativa de los refugiados de derecho de asilo, es decir, la misma o similares cantidades y grupos de refugiados para los diversos centros de asilo, para que no haya una congestión o acumulación de asilados en un refugio y en el otro falten, para que pueda funcionar todo y estar intercomunicado efectivamente. También debemos poner en marcha un sistema unificado de derecho de asilo, así como una política migratoria común con reglas comunes, es decir, normas para que puedan entrar al país, para que puedan quedarse y cumplir con los requisitos para obtener la ciudadanía, tales como haber nacido en el país o tener sus papeles al día, y también estableciendo un sistema de requerimiento de documentación con documentos y papeles específicos que tienen que ser avalados y aprobados por el Estado y pertenecientes a esos inmigrantes. También continuó evocando las normas de acogida o la definición de países seguros. Este es uno de esos momentos en nuestra historia europea en que enfrentamos una situación excepcional. Hoy es una situación excepcional, insistió, pero una situación excepcional que va a durar cierto tiempo, concluyó el presidente de Francia, François Hollande. Y es una situación excepcional porque no se veía desde la Segunda Guerra Mundial y debe ser solucionada lo antes posible para que pueda haber estabilidad en Europa y esto pueda tener un efecto positivo para la región europea, para el continente europeo, y que represente mayor capital humano y no más problemas y dolores de cabeza para una Unión Europea que ya de por sí está fragmentada políticamente y tambaleada económicamente.